Hola amigas y amigos, mi nombre es David Leiva, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Miguel de Cervantes. El motivo de este video es definir el concepto de familias que cohabitan y la propiedad. Comenzaré con la etimología de la palabra familia. Famulus lo define dueño de casa y a quienes viven con él, derivada de famad, habitar, que emana del sánscrito vama, hogar, habitación. El diccionario de la lengua española define familia en sus tres sentidos, como, primero, grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. 2. Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un linaje. 3. Hijos o descendencia. La familia es el núcleo de una comunidad de personas. Esta institución es natural. Considera lo jurídico de ocuparse de ella y regularla, por su trascendencia en una sociedad. Familias que cohabitan. Considera a las familias que residen, conviven o asientan reunidamente con una u otras personas en una sola casa o morada, para hacer una vida conyugal, de convivencia o concubinato. Clases de familia. Clasificación por su formación. Familia matrimonial o legítima. Familia no matrimonial o natural. Familia adoptiva. Familia no matrimonial o natural. Formas de cohabitación. Convivencia sin matrimonio. Grupo de personas viven en cohabitación u hogar, considerando a personas homosexuales o heterosexuales en una relación activa, consanguínea o amorosa. 2. Unión de hecho. Proviene de concubinatus, que proviene del cum, cubare, que significa comunidad del hecho. A continuación, para dejar más clara la definición de concubinato o unión de hecho, los dejaré con un breve video. En este video te voy a explicar sobre el concubinato, su definición, así como los derechos y obligaciones que derivan de esta figura. Así que, comenzamos. Primero que nada, la definición. El concubinato es la unión de dos personas, semejante al matrimonio, pero sin celebrarlo y sin tener impedimentos para hacerlo, al que la ley le determina derechos y obligaciones. Ahora bien, los requisitos para que se otorgue esta figura son que ambos concubinos se encuentren libres de matrimonio, que solo exista un concubino, que cohabiten por un periodo de tiempo mínimo de 2 años. En algunas legislaciones se establece un plazo de 5 años y el requisito anterior puede ser omitido cuando se procrean hijos. En relación a los derechos y obligaciones que nacen del concubinato, se tiene el derecho recíproco a los alimentos, los cuales pueden ser obtenidos hasta por un tiempo igual al que duró el concubinato cuando éste concluye. También se tienen derechos sucesorios entre los concubinos. Sin embargo, en la mayoría de los códigos civiles o familiares se establece que en caso de que subsista más de un concubino, ninguno heredará. Esto obviamente por cuanto a la sucesión legítima, ya que en caso de testamento respetará la voluntad del testador. La presunción de paternidad entre cónyuges. Cuando la mujer tiene hijos, se presume por ley que el bebé es del varón. Y esta misma presunción en la mayoría de los códigos se prevé también para los concubinos. Adopción.
En algunos códigos se prevé la posibilidad de una pareja que vive en concubinato para la adopción. Sin embargo, esto es algo que debe considerarse como excepción, ya que para la adopción suele considerarse preferentemente a las parejas casadas. Ahora bien, un tema muy interesante respecto al concubinato, en el cual no existe un criterio uniforme, que incluso la legislación nacional es diversa, es en relación a la existencia o no de un régimen patrimonial para el concubinato. El consenso general para esta figura es que no. En el concubinato no se rigen las reglas para el patrimonio. Tanto es sobre si existe o no la necesidad de solicitar su disolución una vez terminada la relación, ya que también las tesis aisladas que existen no son concordantes. Por un lado tenemos unas tesis que hablan que no es necesaria la disolución o la determinación judicial de la terminación del concubinato, pero por otro lado también tenemos criterios que determinan la existencia de una acción personal para la terminación de esta figura. A título personal y como criterio propio, podría decirte que no, ya que al ser una unión de hecho, esta no requiere la declaración de una terminación que sea declarada judicialmente. Sin embargo, este criterio no implica que los derechos y obligaciones remanentes derivados del concubinato no puedan ser peleados, como es el caso de los bienes o los hijos que pudieron haberse engendrado. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado y haya ayudado a comprender mejor el tema. Seguiré. Clases de familia. Clasificación por su extensión. Familias extensas. Familia nuclear. Familia monoparental. Familia reconstituida. A continuación haré un versus entre matrimonio y cohabitación para dejar más en claro las diferencias que hay entre ellas. Matrimonio. El matrimonio en Chile es una ceremonia oficiada por un miembro del clero o por un oficial civil. Cohabitación. La cohabitación puede iniciar en cualquier momento y sin requisitos formales. Matrimonio puede terminarse a través de un divorcio legal, formal o anulación. Cohabitación puede terminar de manera simple e informal con el acuerdo de ambas partes. Matrimonio. Las parejas en divorcio tienen la obligación de dividir sus bienes y sustento a través de métodos legales prescritos. Cohabitación. Al término de la relación, los bienes se dividen como deseen y no existe obligación de sustento. Matrimonio. Los hijos nacidos dentro del matrimonio se presumen legítimos, considerados con derechos y deberes legalmente establecidos. Cohabitación. Cuando una pareja que cohabita tiene hijos, no existe presunción legal de paternidad y se puede pedir análisis de sangre y acciones legales que permitan establecer derechos y deberes. Matrimonio. Si un cónyuge se enferma o es declarado incompetente, el otro cónyuge generalmente tiene el derecho de tomar decisiones a nombre del enfermo. Cohabitación. Un cohabitante necesitará tener un poder legal para tomar las decisiones de salud del enfermo que fue declarado incompetente. En caso de no ser así, deberá esperar a un familiar directo para que tome las decisiones. Matrimonio. Cuando un cónyuge muere, el otro cónyuge tiene el derecho legal de heredar. Cohabitación. Cuando un cohabitante muere, sus bienes pasan a manos de quien esté mencionado en su testamento, o, si no lo hubiera, de sus familiares, conforme a las leyes estatales.
familias que cohabitan. Derechos y deberes. Derecho de familia incluye la ley número 20.680, promulgada el 21 de junio del 2013, menciona la filiación y el matrimonio. Proyectos de ley sobre unión de hecho. La ley número 20.830 crea el acuerdo de unión civil. Protección constitucional. Ley de filiación número 19.585 menciona la igualdad de los hijos ante la ley y como la patria potestad se reconoce la familia de hecho. La ley de matrimonio civil número 19.947 dice: el matrimonio es la base principal de la familia. El Código Civil, artículo 815, dice: la familia comprende al cónyuge y a los hijos, tanto los que existen al momento de la Constitución como los que sobrevienen después. Esto aun cuando el habitador no esté casado. Seguimos. Comisión Nacional de Familia, creada por Decreto Supremo número 162 de 1992, considera las uniones de hecho cuando son estables. Informe de la Comisión Nacional de la Familia, en el artículo primero menciona la posibilidad de que sea la sociedad, en cada momento histórico, la que defina qué entiende por familia y cómo se harán efectivas sus acciones en la Constitución, considerando que no es solamente la familia que nace en matrimonio la protegida constitucionalmente, sino todos los tipos de familia. Ámbito patrimonial cohabitantes. En relación a la jurisprudencia, la unión de hecho entre los cohabitantes, considerando los bienes adquiridos durante la unión no matrimonial y el tratamiento que la ley hace de ellos. La doctrina y la jurisprudencia considera una figura que da origen a una sociedad de derecho común, tomando en cuenta los requisitos legales, civil o comercial. La sociedad de hecho o una comunidad convencional o cuasi contractual. Esto está reconocida en la Corte Suprema con una sentencia del 6 de abril de 1994. Esta sentencia dice: existiendo una relación de convivencia permanente entre un hombre y una mujer, y adquirido un bien raíz en esa época, que les permitió vivir juntos y bajo el mismo techo, se produce entre ellos una comunidad de bienes, detentando cada uno de los comuneros un derecho sobre las cosas comunes, idéntico al de los socios en el haber social. Los jueces aplican el artículo 2304 del Código Civil, que dice: la comunidad de una cosa universal o singular entre dos o más personas, sin que ninguno de ellas haya contratado sociedad o celebrado otra convención relativa a la misma cosa, es una especie de cuasi contrato. El artículo 2304 del Código Civil considera este proceso con la finalidad de liquidar dicha sociedad y la mejor forma para las partes. Estas resoluciones dependen de cada caso. Un caso de la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia del 23 de diciembre de 1996, señala que
Un concubinato de 20 años es ineficaz para dar por sentado que los bienes que aparecen integrados en el patrimonio de una hayan pertenecido a una comunidad entre ambos. Es deber del Estado dar protección y propender al fortalecimiento de una y otra, considerando el fortalecimiento de las uniones de hecho o de las parejas homosexuales, y también el Estado debe considerar importancia del matrimonio como un acto jurídico, existiendo una validación por parte de la Constitución, sin desproteger a la diversidad de familias en la actualidad. Bueno, con esto doy por terminada la presentación. Espero que haya sido de su agrado el video y les haya quedado muy claro el tema tratado. De antemano, muchas gracias y que estén muy bien.